Tu currículum no dice que organizaste tu poco tiempo libre para estudiar la carrera que siempre quisiste. O que tras años sin estudiar, decidiste especializarte con un máster para crecer profesionalmente. No dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Era la calle Mayor de Madrid. Y esto, 3 años, como mucho. Porque yo vivo enfrente de los grupos parlamentarios y entonces José Luis Martínez Almeida, Pepe Almeida, como le llama el presidente Casado, era un concejal ignoto. Es así, brillante pero ignoto. Y era igual de abogado del Estado. Y tenía el Estado en la cabeza, valga la redundancia. Pero el buen paño en el celemín no se puede meter. Y este aquí, que se convierte en alcalde de Madrid y de Madrid al cielo. Y ya no voy a seguir presentándole porque le conocen todos ustedes. Es Almeida, un crack. Tiene un problema, o no, que es del Atlético de Madrid. Nos estaba viendo a través de la televisión Virginia, que está la presidenta de la Arandina, y yo te mando un saludo, porque la verdad es que es súper afectuosa, y quiere subir a la Arandina a Primera División. Así que si tienes alguna duda, yo te voy a facilitar las coordenadas del alcalde Almeida. Bueno, dicho eso, Almeida va a hablarnos de cómo desde el municipalismo se puede hacer empresa y emprendimiento. Y como es un hombre de mucho talento, estoy seguro que lo va a resumir, porque luego lo más interesante es el coloquio que esperemos acabemos antes de las 10 de la noche, porque tiene que ir a otro acto en Madrid y cenas. Así que, alcalde, adelante. Donde quieras. Ponte ahí si quieres. Okay. Muy buenas tardes a todos y en primer lugar a Graciano, que efectivamente, como él ha dicho, me conoció cuando estaba en el Arroyo, era un ignoto concejal de la oposición que iba arriba y abajo de la calle Mayor, pero con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar en la ciudad de Madrid, sobre todo en el gobierno que teníamos durante la legislatura anterior, pero también permitirme saludar a mi colega alcaldesa de aquí, de Aranda de Duero, porque los alcaldes hemos sufrido mucho a lo largo de la pandemia, hemos sido conscientes y hemos tenido que ser testigos de muchas situaciones que se han producido. No siempre hemos tenido los medios que debíamos y que merecíamos tener para poder afrontarlas, pero siempre nos ha sobrado esfuerzo, pasión y entrega para tratar de resolver todos los problemas que había. Y señoras y señores, agradecer la invitación desde luego que me ha hecho Graciano para poder participar en estas jornadas, felicitar por la organización que ha habido, por los ponentes, no lo digo por mí, pero por el nivel y la excelencia que ha habido a lo largo de toda la semana, todavía incluso queda el día de mañana, y por haber traído desde luego hasta Aranda de Duero
estas jornadas, este curso de verano. A mí me toca hablar sin perjuicio de lo que luego podamos preguntar en el coloquio, que os animo a que preguntéis absolutamente todo lo que tengáis pertinente, tenga relación o no con el objeto de la ponencia, incluso mejor si no tiene relación con el objeto de la ponencia, así que con total paz y tranquilidad luego preguntad lo que sea. Graciano no podrá preguntar porque él es moderador, por mucho que seguro que a alguna se le ocurrirá. La economía y el emprendimiento desde el municipalismo. Una reflexión general. En primer lugar, creo que los municipios cada vez tenemos más importancia. Yo creo que somos centros políticos de referencia para los ciudadanos, que como ya he tenido ocasión de mencionar, quizás los medios de los que disponemos no están a la altura de la importancia de las funciones que tenemos encomendadas por parte de la ciudadanía, y por tanto yo creo que en España habría que darle una vuelta al estatus de los municipios, y sobre todo que cuanto tanto se habla ahora de la reforma del sistema de financiación autonómica, tendría que ir aparejada necesariamente la reforma del sistema de financiación local. Últimamente además se han ido produciendo una serie de sentencias que nos afectan de manera muy grave, como por ejemplo es la del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías, que el Gobierno de la Nación todavía no ha tenido a bien resolver la situación y la merma de ingresos que se está produciendo. Por eso, cuando hacemos esta reflexión sobre el municipalismo, debemos entender que cuando estamos hablando de la economía y el emprendimiento, si bien formalmente no tenemos competencias que sean determinantes para poder incentivar la economía y el emprendimiento, eso no quiere decir que no tengamos funciones importantes que desarrollar, una de las cuales es la capacidad de atracción que se pueda generar desde los municipios a todos aquellos que quieren invertir o que quieren emprender, en definitiva que quieren hacer un negocio o una empresa en un determinado municipio. En ese sentido, nosotros durante la pandemia en la ciudad de Madrid lo que quisimos es adoptar en primer lugar medidas que permitieran paliar la situación que estábamos viviendo, y en segundo lugar medidas que pretenden incentivar la recuperación económica de la ciudad. Medidas que pretenden paliar, nosotros las adoptamos, fijaros, el día 10 de marzo de 2020, es decir, 4 días antes de que se declarara ese estado de alarma, que el Tribunal Constitucional, por cierto, conviene en la España de hoy en día reivindicar el necesario respeto a las instituciones constitucionales, nos guste o no nos gusten las decisiones que tomen, pero cuando se degradan las instituciones, y más aún si se hace desde el gobierno, se está degradando la democracia que tenemos en España. Por tanto, cuando las decisiones nos gustan o no nos gustan, en todo caso lo que no hagamos sea señalar a las instituciones ni degradarlas en el respeto que merecen por parte del Tribunal Constitucional en este caso. Pero como digo, 4 días antes de la declaración de ese estado de alarma, en el Ayuntamiento de Madrid, conscientes ya de la gravedad de la situación que teníamos encima, lo que hicimos fue acordar una rebaja fiscal de carácter inmediato para los sectores que iban a verse más afectados, que eran fundamentalmente el sector del turismo, el sector del pequeño y mediano comercio, el sector de la hostelería y la restauración, que entendíamos que como consecuencia de la pandemia iban a sufrir de manera más acusada. Cierto es que en aquel momento no pudimos calibrar todavía la importancia del desafío al que nos enfrentábamos. Por tanto, a lo largo del año 2020 y para el año 2021 hemos profundizado en esas medidas que, si queremos, podemos llamar de carácter paliativo, porque lo que permitían es que todos aquellos que peor lo estaban pasando pudieran tener desde las administraciones una ayuda en forma de incentivos y bonificaciones fiscales. Y en segundo lugar, durante la pandemia, lo que entendimos es que en la medida de lo posible teníamos que tratar de compatibilizar la lucha contra la pandemia, pero también con el mantenimiento de una actividad económica, y por tanto generar las condiciones adecuadas para que eso se pudiera producir. Sin embargo, el reto principal lo tenemos en este momento, es decir, a pesar de que los números suben, a pesar de que la incidencia acumulada está subiendo en España, creo que no es el único factor que tenemos que ponderar. Todos sabemos que esa incidencia acumulada está subiendo especialmente en determinados segmentos de edad, que no está afectando a aquellos colectivos de forma importante, en este caso, a aquellos colectivos que ya están vacunados, y por tanto lo que convendría es ponderar, por un lado, que efectivamente hay un alza en el índice de contagios, pero por el otro, que lo verdaderamente importante en estos momentos son los índices de hospitalización, los índices de utilización de camas UCI y los de fallecimientos, que desgraciadamente todavía se siguen produciendo, y que dado que tenemos que afrontar el otoño más difícil en términos económicos y en términos sociales que hemos tenido que afrontar en nuestra historia reciente, lo razonable es que en este momento, desde luego, sin perjuicio de que se produzca ese alza y por tanto no bajemos la guardia, estamos
estamos afrontando quizás el desafío más importante, como he indicado, que hemos tenido como sociedad en términos económicos y sociales en nuestra historia reciente. ¿Cómo lo pretendemos hacer desde la ciudad de Madrid? A través de diversos ejes de actuación. En primer lugar, uno que afecta propiamente a las competencias de la ciudad. Nosotros os siempre defiendo, y en eso estamos todos los alcaldes, que a nosotros nos pagan por tener ciudades en las que haya la mejor calidad de vida posible. Si nosotros sabemos generar la mejor calidad de vida posible, estamos generando un atractivo y un incentivo para que cuando se tenga que tomar una determinada decisión por parte de quien tiene que invertir en crear riqueza y empleo, pueda hacerlo en función de la ciudad en la que pretende establecer esa inversión. Y en ese sentido creo que en Madrid tenemos ventajas competitivas importantes que nosotros queremos fomentar, ya sea desde el punto de vista de las infraestructuras de transporte. Tenemos el aeropuerto de Barajas, que es uno de los principales hubs internacionales. Tenemos comunicación nacional e internacional, ya sea mediante líneas de alta velocidad, ya sea mediante autovías o mediante autopistas. Tenemos, yo creo, que un envidiable nivel de seguridad, es decir, los índices de seguridad, de criminalidad, de convivencia en la ciudad de Madrid están a la altura de los índices o son mejores que prácticamente cualquier otra capital europea, por poneros un ejemplo. En tercer lugar, tenemos unas condiciones de servicios públicos de las que en España deberíamos sentirnos más orgullosos de lo que habitualmente hacemos. Es decir, yo creo que las críticas a los servicios públicos muchas veces carecen de fundamento, tanto en el ámbito de la sanidad y de la educación, se utilizan como caballos de batalla o por parte de determinadas opciones políticas e ideológicas, pero no se corresponden con la realidad de lo que tenemos. Y aparte, yo creo que en Madrid es una ciudad, una de las grandes capitales del mundo, en la que está al alcance de cualquiera poder tener cualquier tipo de atractivo, ya hablemos en términos de cultura, ya hablemos en términos gastronómicos, ya hablemos en términos de turismo de compras, o por ejemplo hemos sido designados por tercer año consecutivo como la mejor ciudad del mundo para turismo de negocio y congresos, en gran parte precisamente gracias a que disponemos de IFEMA. Por tanto, hay un primer eje de actuación que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento de Madrid, que es potenciar precisamente nuestra capacidad de gestión, que también se refiere a competencias que no son las más glamurosas las que tenemos en el Ayuntamiento, pero siempre digo lo mismo, son aquellas que permiten al ciudadano, cuando pone un pie fuera de su casa, que su vida sea mucho más agradable. Dicho de otra manera, si Graciano cuando saliera a su casa por la calle Mayor estuviera la calle sucia, o estuviera la calle atascada, o estuviera la calle en mal estado de conservación, o si quisiera ir a una zona verde y no estuviera debidamente adecentada, o si no pudiera ir a la calle porque la policía municipal no estuviera en condiciones de garantizar la seguridad y la convivencia, no estaríamos haciendo una ciudad lo suficientemente atractiva, no solo para los que vivimos en la ciudad de Madrid, sino para los que en su caso quieren venir a la ciudad de Madrid. En segundo lugar, como segundo eje estratégico, desde la ciudad de Madrid nosotros lo que queremos es crear unas condiciones o mantener y fortalecer unas señas de identidad que yo creo que han hecho de Madrid la primera comunidad autónoma en Producto Interior Bruto en España. Desde el año 1984, que éramos la cuarta comunidad autónoma, ha hecho que ahora mismo, y justo antes de la pandemia, seamos la primera comunidad autónoma en Producto Interior Bruto. Esto nos lo achacan a varios factores, nunca el mérito que hayamos podido tener en las políticas impulsadas desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento de Madrid, ya sea el efecto capitalidad, que yo siempre digo lo mismo, Madrid es capital de España desde el año 1562, por tanto, desde hace más de 400 años somos capital y no habíamos sido líderes en Producto Interior Bruto. O cuando hacen referencia a nuestra baja fiscalidad, creo que la baja fiscalidad es un elemento de competitividad. Yo creo, por ejemplo, que desde luego los castellano-leoneses van a agradecer la decisión del presidente Fernández Mañueco en relación con el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, y va a posibilitar un crecimiento de Castilla y León más robusto y más fuerte gracias a esa política que está impulsando el presidente Fernández Mañueco. Pero esto en Madrid es una seña de identidad nuestra, al mismo tiempo que también fortalecemos la seguridad jurídica. Es imprescindible que los distintos operadores económicos, aquellos que quieren emprender, innovar o establecer un negocio en Madrid, tengan claro que nuestra seguridad jurídica parte de dos tipos de cuestiones. En primer lugar, que tenemos que ser capaces de tener una respuesta predeterminada, ágil y flexible, y por tanto que todo aquel que quiera venir a Madrid no se vea inmerso en un procedimiento administrativo en que ante la misma petición que se pueda realizar por varias personas pueda haber respuestas distintas, y eso en ocasiones ha sucedido y genera lógicamente un desconcierto y un cierto resquemor ante la posibilidad de tener que invertir. Y en segundo lugar, íntimamente ligado y conectado a esto, es imprescindible, por supuesto, que haya un marco jurídico que sea
lo suficientemente seguro, pero lo suficientemente simple como para que podamos actuar en términos de celeridad, rapidez y eficacia en la respuesta que tenemos que dar. En eso el Ayuntamiento hemos trabajado muy duramente en el último año de pandemia y el otro día en la Junta de Gobierno, por ejemplo, acordamos la derogación de más de 90 normas que teníamos en el Ayuntamiento de Madrid, entre ordenanzas, decretos, acuerdos e instrucciones, muchos que venían del siglo pasado, que tenían ya ningún sentido, pero que sin embargo precisamente lo que iban era en la línea de obstaculizar la seguridad jurídica necesaria que todo operador jurídico o económico quiere cuando tiene o plantea hacer una inversión. En tercer lugar, hay un elemento determinante en el Ayuntamiento de Madrid, que es la confianza total y absoluta en la sociedad, y que por tanto nosotros desde el Ayuntamiento no queremos sustituir en ningún momento la iniciativa de la sociedad. Nosotros no queremos ser el motor del desarrollo, nos aspiramos a no gripar el motor del desarrollo y por tanto a acompañar a la sociedad en el crecimiento económico, social, cultural e institucional que hemos tenido en España y que por cierto ha sido ejemplar en los últimos 40 años, los mejores de nuestra historia reciente para todos aquellos que discuten el modelo constitucional de 1978. Pero creo que desde las administraciones tenemos que ser conscientes y enviar ese mensaje. Nosotros vamos a generar el marco y vamos a dotar de las instrucciones, vamos a dotar de las herramientas que sean oportunas para que sea la sociedad y todos cada uno de los que los componéis los que podáis tomar las decisiones que consideréis más adecuadas en relación con lo que es la actividad económica que debe haber en una determinada ciudad o en una determinada comunidad autónoma, y al mismo tiempo nosotros ofrecemos estabilidad política en relación al modelo que se ha ido desenvolviendo en Madrid a lo largo de las últimas décadas. También lo digo porque cuando se critica el modelo de Madrid y se nos dice que se nos tiene que armonizar fiscalmente, yo digo siempre lo mismo. También en Madrid lo que la gente aprecia es que si hay algaradas callejeras desde el gobierno de la Generalitat o desde el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona se amparan, incluso se dice que pueden estar justificadas y que tienen razón. En Madrid lo que nos hacemos es limitarnos a enviar a la policía para acabar cuanto antes con todos aquellos indeseables que tratan de incendiar una ciudad como Madrid, como recientemente hemos visto con las protestas que se sucedieron con Pablo Hasél. Por tanto, es fundamental que nosotros seamos capaces precisamente de mantener ese modelo. En tercer lugar, y también es un eje de actuación que nosotros estamos desarrollando en estos momentos y que estriba en crear las condiciones necesarias para que todo aquel que quiera venir a Madrid lo pueda hacer desde el punto de vista de que para la recuperación económica y para el mantenimiento de la cohesión social, para mí es tan importante tanto una como otra, la recuperación económica y el mantenimiento de la cohesión social. Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que efectivamente se puedan establecer a partir de dos elementos que van a ser determinantes para acelerar la salida de la crisis. En un entorno cada vez más globalizado, porque es un entorno cada vez más globalizado, en que las ciudades cada vez tienen un papel más importante y por tanto en el que en toda ciudad podemos decir que siempre va a haber gente muy válida, dispuesta a arrimar el hombro, a hacer las inversiones necesarias y a tratar de sacar adelante sus proyectos profesionales. Lo que va a marcar verdaderamente la diferencia es la capacidad de innovación y el acceso al conocimiento. En este mundo en el que cada día se suceden cosas que nos sorprenden a todos y cada uno de nosotros, en el que hay avances que no pensábamos que se pudieran producir hasta dentro de unos años y sin embargo mañana mismo los tenemos aquí, lo que va a marcar la diferencia es que seamos capaces desde las ciudades de generar las condiciones para crear un ecosistema en el que la innovación y el conocimiento estén íntimamente entrelazadas entre ellas, y en eso nosotros estamos trabajando también duramente en el Ayuntamiento desde el punto de vista ya no solo de la red de viveros de emprendedores que tenemos en la ciudad de Madrid, que por cierto tenemos que ampliar las plazas en este momento porque hay lista de espera en nuestros viveros, las condiciones para la generación y la creación de startups, como por ejemplo presentamos el otro día uno de los mayores eventos que hay en el mundo de innovación y emprendimiento, que es el South Summit, que se celebra en Madrid en el mes de septiembre, donde se presentaron el año pasado solo más de 3.800 proyectos de gente que venía de 150 países diferentes. O en tercer lugar también promover los diferentes clústeres, como vamos a hacer ahora, un clúster de ciberseguridad, vamos a hacer un clúster de inteligencia artificial, o estamos trabajando en estos momentos en una ordenanza que nos va a permitir regular lo que se denomina los sandbox. Los sandbox son la delimitación de determinados espacios urbanos donde se pueden generar las condiciones necesarias para la experimentación, un laboratorio de pruebas, digamos, de lo que son los avances que se producen en el ámbito, por ejemplo, de la movilidad, de la sostenibilidad, de la ciberseguridad. Dicho de otro modo, sería aquella área urbana en el cual normativamente está permitido y está regulado que se puedan realizar pruebas
para vehículos que circulan sin conductor, o que se puedan realizar pruebas desde el punto de vista de la gestión de servicios públicos con la infraestructura 5G en estos momentos, y que por tanto en otras circunstancias sería muy difícil que se pudiera realizar, pero todo esto forma parte de ese esfuerzo más amplio que precisamente quiere poner el acento en la innovación y en el emprendimiento, entre otras circunstancias, porque en Madrid tenemos la suerte de poder contar con grandes universidades y también grandes escuelas de negocios que atraen alumnos, que en estos momentos supone la presencia de más de 180 nacionalidades diferentes en la ciudad de Madrid, estudiando en nuestras universidades o en nuestras escuelas de negocios. Muchas veces decimos que tenemos que atraer talento, pero lo que hemos detectado también, por supuesto, es que hay que retener el talento. El talento que viene a Madrid nos dice que se quiere quedar a vivir en Madrid, que lo único que tenemos que generar son condiciones profesionales y oportunidades profesionales acorde al rendimiento académico que ellos han demostrado y a la titulación que están obteniendo, y ese es parte, por supuesto, también de lo que es el proyecto que tenemos en estos momentos en el Ayuntamiento de Madrid en relación con la innovación y el emprendimiento. En definitiva, la generación de un ecosistema que nos permita que las oportunidades que van a surgir en estos momentos en la situación global que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, y aprovechando el protagonismo creciente que vamos a tener en las ciudades, permitan que Madrid pueda tener una recuperación sólida, una recuperación fuerte y una recuperación en el menor tiempo posible. Todo ello a partir de que además tenemos la convicción de que en estos momentos, cuanto antes salga Madrid, antes va a salir España de la crisis económica fortísima a la que nos estamos enfrentando. Un par de reflexiones finales, porque si no hay que dar tiempo al coloquio, pero un par de reflexiones finales. En primer lugar, la importancia que para las ciudades van a tener dos elementos determinantes, que son la sostenibilidad y la digitalización. La sostenibilidad entendida en todos los órdenes de actuación, no solo de un ayuntamiento, sino de la sociedad que reside en un determinado municipio y que por tanto nos alcanza a todos y cada uno de nosotros. La sostenibilidad está íntimamente ligada y conectada con el aumento de la calidad de vida en las grandes ciudades, pero también con la generación de las condiciones necesarias para que ante sucesos tan adversos y lamentables como la pandemia, tan trágicos como la pandemia, o tan adversos y lamentables como fue Filomena en la ciudad de Madrid, podamos estar mejor preparados como ciudad para poder afrontarlos. Y esto es como siempre, una vez que se han producido ya nadie puede decir que no se vayan a volver a producir, y lo que no podemos permitirnos en ningún caso es que si se vuelven a producir no estemos mejor preparados. La sostenibilidad es determinante tanto desde el punto de vista en la ciudad de Madrid de lucha contra el cambio climático, sobre todo específicamente el problema más grave que tenemos, que es la calidad del aire en la ciudad de Madrid, en la cual también estamos haciendo esfuerzos muy importantes. Y en segundo lugar, la digitalización, porque nos va a permitir operar desde las instituciones de una forma mucho más rápida y eficaz. Y os lo resumo en una única frase: en el Ayuntamiento lo que aspiramos en Madrid es a convertirnos en proveedores de servicios a los ciudadanos, y por tanto que seamos nosotros los que les ahorremos tiempo y costes en su relación con el Ayuntamiento, y no que les exijamos gastar dinero y gastar tiempo en sus relaciones con el Ayuntamiento. Y eso exige un cambio cultural que únicamente viene a partir de la transformación digital del Ayuntamiento de Madrid, que no deja de ser un ayuntamiento con más de 40.000 empleados públicos y 5.300 millones de euros de presupuesto, lo que nos da idea además del amplio margen de mejora que tenemos en relación con la gestión de servicios públicos tan complejos en la ciudad como ya puede ser la movilidad o como puede ser también la seguridad y emergencia. De hecho, estamos trabajando para que a partir del año que viene, a través del móvil, se pueda realizar cualquier gestión o trámite que tengamos en la sede electrónica del Ayuntamiento. A mí me parece sorprendente que todavía esto no pasara en la ciudad de Madrid, pero es cierto que no pasa, con lo cual nos pusimos manos a la obra, y yo espero que el año que viene cualquier madrileño que tenga cualquier gestión en la sede electrónica del Ayuntamiento la pueda realizar únicamente a través de su teléfono móvil. Y una última reflexión final, antes de que Graciano me corte el micrófono, que hace referencia a los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation, los fondos de la Unión Europea, no van a resolver nuestros problemas por mucho que los invoquemos. Por mucho que hagamos presentaciones, y creo que van por 8 presentaciones las que ha hecho el Gobierno de la Nación, eso no soluciona absolutamente nada. Que lleguen los fondos europeos tampoco soluciona absolutamente nada. Como mucho puede parchear. Dicho de otra manera, el plan E no soluciona absolutamente nada, porque no fue un plan de inversión y de transformación y diversificación del modelo productivo, sino un modelo de gastar dinero para ver si de esa manera se reactivaba la economía en el corto plazo. Y no tenía ningún otro efecto más que disparar aún más la deuda pública que teníamos en aquel momento en España y generar la desconfianza mayor aún de la que teníamos en España. Por tanto, ni la invocación sirve de nada, ni la mera traída de los fondos europeos sirve tampoco. Más allá de parchear, lo que sirve es que efectivamente los fondos europeos tengan una finalidad adecuada. Creo que eso se ha conseguido en la delimitación de las líneas principales marcadas por la Unión Europea, y que en segundo lugar sean eficazmente asignados, gestionados, distribuidos y repartidos. Y esto exige dos cuestiones. Una,
que las administraciones cooperemos en la gestión y distribución de los fondos europeos. No sé, la alcaldesa de Aranda, a la alcalde de Madrid no le ha llegado una sola noticia, ni del Gobierno de la Nación, ni de la Federación Española de Municipios y Provincias, sobre cuál va a ser la participación de los municipios. No nos debe sorprender porque a los ayuntamientos no nos ha llegado un euro del Gobierno de la Nación, ni un euro, y es fácilmente comprobable, ni un euro para los gastos derivados de la gestión de la pandemia. Todavía 15 meses, 16 meses después de declarar ese estado de alarma inconstitucional, el Gobierno de la Nación no ha sido capaz de destinar un solo euro a los ayuntamientos. Por tanto, ya sabemos que con nosotros no cuentan. Es un profundísimo error, porque si estamos hablando de líneas principales como cohesión social, los ayuntamientos somos los que mejor acceso tenemos a las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad porque se fían instintivamente de los servicios sociales de los ayuntamientos. Si hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad se aplica sobre todo en los núcleos urbanos, porque son aquellos donde se consumen, por ejemplo, mayor número de energía. Si en estos momentos la población urbana en el mundo es el 50%, las ciudades consumimos el 70% de los recursos naturales. Por tanto, ahí es donde deberías concentrar tus recursos. Si estamos hablando de transformación digital, obviamente las administraciones locales también tenemos un gran papel por hacer. Y en segundo lugar, necesariamente que tiene que haber una colaboración público-privada que sea determinante por una razón meramente práctica. Si estamos en un país en el que de media se ejecuta el 30% de los fondos europeos por parte de las administraciones, si solo este año tenemos que recibir 25.000 millones de euros, o nos encomendamos a la sapiencia del sector privado o lo vamos a tener muy complicado para poder hacerlo. Por eso digo que los fondos europeos son una enorme oportunidad. Nunca se había producido una operación de estas características en nuestra historia reciente, más allá de que se compare con el Plan Marshall, pero que son determinantes si queremos salir del futuro de una adecuada gestión, distribución y asignación. Y os agradezco la atención a esta ponencia y quedo muy gustoso de cualesquiera preguntas que tengáis, insisto, sobre la ponencia o fuera de la ponencia. Muy bien, alcalde. No se te nota nada que aprobaste la oposición a abogado del Estado. Qué tío, qué crack. Bueno, vamos rápidos que... adelante, venga. He recibido un WhatsApp que me dice, he visto subir a del Mundo, dice, alguien importante ha debido venir. Adelante. ¿Quieres luego preguntar? Adelante, venga. Muy brevemente, plantearle una reflexión y una pregunta. En primer lugar, hemos visto en los medios de comunicación hoy mismo que Burgos es la ciudad que más incidencia tiene del coronavirus, desgraciadamente. Desde las últimas elecciones en Burgos gobierna un alcalde socialista, se llama Daniel de la Rosa. Yo no seré el que le culpe de esta situación de la pandemia, pero bueno, sí de la situación igual de parálisis que tiene la ciudad en los últimos 2 años. Por lo menos esa es un poco mi opinión. La cuestión... es que, ¿qué le parece a usted esta situación? A veces cuando gobierna el Partido Popular parece que la sociedad pues, nos culpa de esta cuestión, y cuando está el Partido Socialista o la izquierda en general parece que la sociedad está como aletargada o anestesiada. Empieza a pensar que echan algo en el agua o es algún aerosol que echan algunos aviones por la noche que respiramos y tranquiliza las conciencias, porque todo el mundo tiene una situación de mansedumbre y de, no sé, de aceptar con resignación todas estas circunstancias. Esa es la reflexión. Y la pregunta es, ¿qué consejo le daría usted al señor Daniel de la Rosa desde sus competencias municipales para tratar de paliar esta situación de transmisión de pandemia? Era la pregunta que teníamos preparada de Podemos. Lo raro no es echarle la culpa al alcalde de Burgos, que no tiene la culpa de que se produzca una transmisión alta del virus. Lo raro es que aquí los socialistas no le hayan echado la culpa a Ayuso de que estén subiendo los números en Burgos, porque como últimamente Ayuso tiene la culpa de todo, pues lo digo porque el otro día asesinan a Samuel en La Coruña, y entonces las manifestaciones, sin embargo, fueron en Madrid.
instigadas por Monedero, que dijo que yo, por no haber colocado la bandera en el balcón de Cibeles, había acercado el asesinato de Samuel, y luego los manifestantes pacíficos que iban por las calles de Madrid, pacíficos entre comillas, que gritaban Ayuso fascista estando en nuestra lista, por un asesinato que se había producido a 600 kilómetros. Así que esto hila con tu reflexión. Es decir, nosotros tenemos unas reglas del juego que respetamos, y nosotros tenemos unas reglas del juego en las cuales entendemos que, por ejemplo, el respeto a las instituciones es absolutamente fundamental. Y eso quiere decir, como ha sucedido hoy, que no puede ser que la ministra de Defensa, de manera impune, de forma impune, ataque al Tribunal Constitucional como lo ha hecho. Por dos razones. Una, por una mera cuestión práctica. Pero si nadie ha leído la sentencia. ¿Cómo se puede criticar, como se ha criticado desde el Gobierno, al Tribunal Constitucional si todavía ni siquiera ha leído la sentencia? Y lo digo porque Margarita Robles es magistrada. Es decir, que una magistrada se permita, sin haber leído la sentencia, siendo ministra de Defensa, criticar al Tribunal Constitucional, a mí me parece, desde luego, en primer lugar eso, una falta de respeto porque no se ha leído la sentencia, y en segundo lugar, que desde el Gobierno de la Nación no se puede degradar las instituciones ni jugar con las instituciones a su antojo, que aquí hay unas reglas del juego que tenemos que respetar y que las instituciones están y merecen ser observadas. Claro, si la nueva ministra de Justicia, su primera intervención pública ayer por la tarde fue ir al Palacio de la Moncloa y leer una declaración contra el Tribunal Constitucional, en la que además no admitió preguntas de los periodistas, que es una cosa a la que se está acostumbrando este Gobierno, lo digo porque cuando decíamos lo del plasma de Rajoy, ¿no? Yo creo que este Gobierno no es el que más ha abusado, con diferencia, de las ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas de los periodistas, como por ejemplo el otro día el presidente del Gobierno hace una matanza de San Valentín / crisis de gobierno, porque no se puede llamar de otra manera, en la que, por cierto, yo el único consejo que le daría a los ministros que entraran es que no se sacrificaran en el altar de Pedro Sánchez, porque ni pagado ni agradecido. Y mirad al pobre Ábalos, ni pagado ni agradecido lo que hizo, se ha sacrificado en el altar de Pedro Sánchez y no ha tenido ningún reparo, desde luego, en sacarlo del Gobierno, ni pagado ni agradecido. Y por eso que ni siquiera cuando hace esa matanza de San Valentín / crisis de gobierno es capaz de dar la cara delante de los periodistas y responder a las preguntas que todos los españoles teníamos en aquel momento. Que si es cierto que gracias al libro de Graciano Palomo, Iván Redondo ya no está en el Gobierno, por ejemplo, que si es cierto que Juan Carlos Calvo es el responsable de los indultos, o es que Campo hoy hizo lo que le mandó Pedro Sánchez, que por qué le echa la culpa a Arantxa González Laya de lo de Joe Biden y los 29 segundos cuando la culpa es suya. Es decir, lo que todos los españoles queríamos preguntar, que cuáles son las razones de ese cambio de gobierno. Por tanto, nosotros ahí lo que tenemos que tener claro es que a la izquierda le gusta jugar con reglas de juego distintas de las que jugamos los demás respecto de las instituciones y respecto del Estado Social y Democrático de Derecho que nos dimos en la Constitución de 1978, y que se permiten lo que los demás no nos permiten. Se permiten una serie de conductas y actitudes que a los demás, sin embargo, nos censuran constantemente. Es decir, nos dicen sobre nuestros pactos políticos, se escandalizan abiertamente, pero que tengan en el Gobierno un partido que no tiene ningún empacho, no en decir que Cuba es una dictadura, sino en negar expresamente que Cuba es una dictadura, pues ya nos habla a las claras de cuál es esa pretendida superioridad moral que tiene la izquierda. ¿Qué le diría al alcalde de Burgos? Pues en primer lugar, desde luego, le diría que soy perfectamente consciente de lo que supone tener una ciudad en la situación en la que se encuentra Burgos, incluso peor, porque Madrid lo ha pasado peor durante mucho tiempo. En segundo lugar, que hay que mandar mensajes, por supuesto, a toda la ciudadanía de concienciación de la situación que hay y, por tanto, de respeto total y absoluto de las medidas de restricción. Pero en tercer lugar, sí le diría al alcalde de Burgos que no olvide en ningún momento la situación económica y social a la que nos estamos enfrentando, y que, por tanto, tenga en cuenta que en este momento de la pandemia y con el calendario de vacunación, que analicemos muy precisamente los datos de incidencia, pero también los datos de hospitalización, de camas UCI y de fallecimientos, para que en función de eso podamos tomar las mejores decisiones que tenga que tomar en cada momento. A ver, Loreto, ¿quieres la exclusiva para mañana en El Mundo? Ya la tienes. Dile, no. La segunda comunidad que peor estamos en estos momentos. No hay receta mágica. No, efectivamente, no hay una receta mágica para enfrentarse a la gestión de la pandemia. De hecho, cada territorio tiene sus particularidades y sus singularidades. Creo que, en primer lugar, lo que ha faltado es de verdad una coordinación por parte del Gobierno de la Nación con plena lealtad a las comunidades autónomas, y lo digo
porque no puede ser que el gobierno de la nación aparezca para dar las buenas noticias y deje a las comunidades autónomas que tengan que ser las que dan las malas noticias. No puede ser que se hable de la vacunación o que sea el presidente del gobierno el que esté hablando o el que diga que se quita la mascarilla y además convoca un Consejo de Ministros extraordinario para hacerlo, y sin embargo, cuando vienen mal dadas, que tengan que ser las comunidades autónomas prácticamente en solitario las que tengan. Por eso, lo digo sinceramente y lo he dicho muchas veces a lo largo de la pandemia, mi reconocimiento a las comunidades autónomas, mi reconocimiento a todas las comunidades autónomas, porque cada uno ha tenido que lidiar en solitario y con un gobierno de la nación que solo quería aparecer para dar las noticias buenas y no para dar las noticias malas, y que además ha sido profundamente discriminatorio y arbitrario con las distintas comunidades autónomas. Lo digo porque cuando en Madrid a nosotros nos impusieron un estado de alarma unilateral a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Navarra tenía cifras más altas que las que tenía la Comunidad de Madrid en aquel momento y no se hizo nada con Navarra. Pero es que cuando se celebraron las elecciones en Cataluña, aquellas en las que estaban seguros de que iban a ganar y de que iban a poder gobernar, Cataluña tenía peores cifras que las que tenía Madrid cuando se decretó el estado de alarma unilateral. Y sin embargo fue cuando nos dijeron que no había ningún problema, que la situación era segura para celebrar unas elecciones en Cataluña. Todos somos conscientes de que es un gobierno que lo que ha ido es tomando decisiones en función de sus intereses y de sus conveniencias políticas en cada momento. Insisto, el mejor ejemplo es ese anuncio unilateral sin consulta a las comunidades autónomas, a mayor gloria de Pedro Sánchez, de quitamos las mascarillas. No digo que no puedas tomar esa decisión, porque está en una norma estatal. Lo que digo es que ya que las comunidades autónomas son las que han estado en primera línea del combate, quizás convendría por lo menos haber tenido la deferencia de consultar a las comunidades autónomas. Tampoco estoy pidiendo mucho más, pero sí la diferencia de reconocer el papel. Pero a lo que voy, cuando se dice, no, es que la gestión en Castilla y León ha sido distinta de la gestión en Madrid. Es que Castilla y León tiene características muy distintas de las que tiene la Comunidad de Madrid. Es decir, en Madrid tenemos una altísima densidad de población, somos, y lo he dicho, el principal acceso nacional e internacional a todo el territorio de España, así como al mismo tiempo también los desplazamientos que se producen en Madrid son 10 millones, más de 10 millones de desplazamientos al día. Si tenemos en cuenta que los dos principales factores y vectores son precisamente desplazamientos y son concentración de personas, sin embargo en Castilla y León no se dan esas circunstancias, pero en Castilla y León se dan otras circunstancias, como es una enorme dispersión de focos poblacionales y por tanto que desde el punto de vista sanitario es mucho más complejo poder atender a focos poblacionales tan dispersos. ¿Por qué en Madrid pudimos hacer el Hospital Isabel Zendal? Sencillamente porque desde cualquier punto de la Comunidad de Madrid al Hospital Isabel Zendal tardas, como mucho, salvo el tráfico, haya tráfico en la ciudad de Madrid, que no suele ser lo habitual, por cierto, tardas aproximadamente entre 50 minutos, una hora en llegar. Tiene toda la lógica. Tú puedes hacer un hospital especial de pandemias porque desde cualquier punto de la Comunidad de Madrid tú tardas una hora en llegar a ese hospital. Por tanto, las dificultades logísticas desde el punto de vista sanitario a las que se enfrentaba Castilla y León eran muy superiores que las dificultades logísticas que desde ese punto de vista se podía enfrentar la Comunidad de Madrid. Por eso yo creo que lo que hay que es atender a la situación concreta de cada comunidad, a ver la ponderación de las medidas que en cada momento se han ido adoptando y a tener en cuenta que los escenarios van fluctuando, van evolucionando y que a cada escenario le tienes que aplicar una respuesta distinta. Y por eso, insisto, no solo Castilla y León, yo creo que cualquier comunidad autónoma en ese sentido se ha visto muy sola, y lo que hay que juzgar no es qué es lo que ha hecho Madrid en relación con lo que lo ha hecho Castilla y León, sino las decisiones que ha tomado cada comunidad autónoma y si en cada momento estaban justificadas de acuerdo a lo que decían las autoridades sanitarias, que eran lo más importante. Pero no es justo comparar lo que hace un territorio y otro, sobre todo cuando tenemos características tan diferentes como las que podemos tener en la Comunidad de Madrid que las que se tienen en Castilla y León. Sí, un segundo, porque el alcalde es un crack, pero aquí tenemos otro. Aquí tenemos un crack de 14 años que dejó turulato al presidente Garamendi y al director general de Amazon. Así que yo calculo, todavía no sabe qué va a hacer, pero probablemente oposite a abogado del Estado. ¿Ah, sí? Adelante, muchacho, 14 años. Con 14 años, o sea que con 18 lo será. Ya. Vamos allá. Yo la verdad que siempre en Madrid le he visto un problema que siempre me ha hecho verlo como un sitio que me quita de ir, que es la cantidad de tiempo que podría llegar a perder con lo de las carreteras que has mencionado antes. No te digo. O sea que te la quita movilidad tiempo. de Madrid. Como por ejemplo, tengo el ejemplo de que el otro día
saliendo de Madrid un domingo, se quita el carril de la 1, ¿no? Se quita el carril dirección y siempre queda atasco en la dirección Se de quita salida. el carril a la altura del kilómetro 30, efectivamente. Vamos, pasa de 3 a 2 carriles, que ahí es el verdadero problema. Ahí es donde se produce el gran embotellamiento de la salida de la Nacional 1. Es uno de los puntos negros Resumiendo, que que te quedas en Aranda. No, es si se está planeando algún tipo de medidas para evitar este tipo de problemas en un futuro. No, es cierto, ¿eh? Es cierto, o sea, tiene 14 años... Tiene 14 años, pero ha acertado con uno de los debates esenciales que tiene toda gran ciudad y una gran capital como es Madrid, porque Madrid se suele desconocer que nosotros somos la segunda capital de la Unión Europea en población. O sea, nosotros solo estamos por detrás de Berlín. Está Londres y París en la ciudad. La corona metropolitana es otra cosa, pero en la ciudad tiene menos población que la que tiene la ciudad de Madrid. Como también se suele desconocer que la siguiente ciudad en población, que es Barcelona, tiene la mitad de población que la ciudad de Madrid. Nosotros tenemos 3.300.000, Barcelona tiene 1.600.000. Es decir, las dimensiones que tiene Madrid a escala global son ya muy importantes. Y uno de los principales problemas que nosotros tenemos que resolver, porque afecta directamente a las cuestiones que yo antes os planteaba, es el tema de la sostenibilidad / movilidad. ¿Cómo conseguimos canalizar en una ciudad que cuenta con más de 10 millones de desplazamientos al día, junto con todo lo que es su área metropolitana, que recibe 400.000 vehículos que todos los días entran y salen privados, y no estoy contando todo lo que son los autobuses, los trenes de cercanía o lo que puede ser el metro, que llega a 12 ciudades distintas de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo lo podemos resolver? Y en ese sentido nosotros lo que estamos trabajando es en generar alternativas que permitan disminuir la utilización del vehículo privado, porque supongan que son más eficaces en tiempo e incluso para los interesados que coger el coche, porque somos conscientes, a pesar de que ahí sí que nosotros contamos con una ventaja competitiva, como por ejemplo en Londres o en París, donde la gente no tiene ningún problema, entre comillas, pero se ha acostumbrado a tardar 2 horas de media al día en ir al trabajo y en volver a su casa. Sin embargo, en Madrid, teniendo todavía o gastando mucho tiempo, todavía no llegamos ni de lejos a esos parámetros. El desplazamiento medio que se puede producir para ir a trabajar en la ciudad de Madrid, entre unas cosas y otras, como mucho puede estar en el entorno de 1 hora. Pero lo cierto es que nos genera problemas. ¿Por qué? Porque las infraestructuras están medidas para escenarios medios. Es decir, si uno coge la entrada por la carretera a uno coge la salida por la carretera de Burgos en el kilómetro 30, que es cuando se pasa de 3 a 2 carriles, lo normal es que eso suceda en 2 momentos puntuales en el día, que ya sea la entrada o la salida a primera hora de la mañana y la vuelta al trabajo, aparte de que se pueda producir los fines de semana. Pero las infraestructuras no pueden estar medidas siempre para escenarios punta, sino que tienen que estar medidas para escenarios medios, por una cuestión también, por supuesto, de eficiencia y eficacia en el gasto público. Por tanto, la movilidad es una cuestión muy difícil de resolver. Nosotros ahí tenemos escenarios diferentes. Que en Madrid, dentro de la M30, nosotros tenemos bastante bien resuelto el tema de la movilidad. ¿Por qué? Porque dentro de la M30 coger el coche es la peor de las opciones posibles, salvo que uno tenga una necesidad muy específica. En la M30, dentro de la M30 tú te puedes mover o en autobús o en taxi o en metro o en patinete o en bicicleta o en coche, en car sharing o en moto eléctrica o en la propia moto que puede tener uno, y cualquiera de esas opciones generalmente es mejor que la utilización del vehículo privado. Lo que pasa es que del cinturón de la M30 a la M40, que es término municipal de la ciudad de Madrid, hay más distritos y más vecinos que dentro de la M30, y ya no digo los que hay en la corona metropolitana. Ahí no se puede replicar exactamente el mismo sistema de alternativas, y por tanto tenemos que trabajar básicamente, en primer lugar, en infraestructura de transporte público, y además infraestructura de transporte público que se acomode no a la visión que se tenía en las últimas décadas, que era prácticamente de carácter radial, es decir, todo iba al centro de Madrid, pero ahora no tiene sentido, porque ahora ya los centros de trabajo se han desplazado y ya no están en el centro, ya están o en el norte o en el sur, y por tanto hacer desplazamientos este-oeste o norte-sur sin tener que pasar por el centro de la ciudad es bastante más cómodo, o este-norte, es bastante más razonable en términos de tiempo. Por tanto, tenemos que ir a una reflexión sobre esa infraestructura de transporte público para poder conseguirlo, pero al mismo tiempo también tenemos que estimular en la reducción de la movilidad que precisamente cuestiones como el teletrabajo, que han venido para quedarse y que se aceleraron
progresivamente no, se aceleraron enormemente como consecuencia de la pandemia, dar las condiciones necesarias para que se puedan seguir manteniendo, porque eso en una gran ciudad como Madrid, si se mantuviera, no toda la semana, pero si se mantuviera entre 1 o 2 días, podríamos reducir cada día el 20% de los desplazamientos que realizamos en la ciudad, al mismo tiempo que otra posibilidad que también es cambiar el concepto de hora punta y por tanto que haya mayor flexibilidad en lo que son los horarios de entrada y salida a los diferentes centros de trabajo, lo cual nos permitiría escalonar mejor la utilización de lo que son las infraestructuras, pero reitero que con 14 años ha dado con la clave de lo que es una gran ciudad en el futuro inmediato, como es la movilidad y sobre todo la sostenibilidad de esa movilidad. Pues nada, muchacho, ponte una medallita, anda. La joven... Sí, muy brevemente. Sustancia. Sí, sustancia. A mí me gustaría, Almeida, una opinión tuya personal dentro de lo que obviamente puedas. Hemos estado hablando de los fondos europeos que va a dar Europa a España. Teniendo en cuenta la nula, nefasta y pésima gestión que tiene el Partido Socialista cada vez que tiene dinero público, podría poner miles de ejemplos. Cada vez que ha tenido que gestionar, pongo el ejemplo reciente que he estado viviendo en Sevilla, es un desastre. El nuevo presidente del PSOE andaluz, Espadas, no puede tener más críticas. A ti como alcalde y sabiendo cómo un municipio tiene tasado, medido las competencias, ¿no te da miedo a la hora de cómo te va a repartir este gobierno, repito, nefasto y no me importa, teniendo en cuenta que ha sido y supuestamente pillado y va en redondo hablando con los catalanes sobre los fondos europeos, ¿cómo se va a gestionar para los municipios? Por supuesto no, para los municipios no. ¿Cómo se va a gestionar en general? Yo en Castilla y León también estaría muy preocupado sobre cuáles son los planes del gobierno en el reparto de los fondos europeos. Es decir, creo que no han mostrado empacho alguno a lo largo de los 3 años de gobierno que llevan en la utilización de las instituciones, insisto, en función exclusiva de sus intereses y de sus conveniencias políticas, ¿no? Y yo creo que ahí hay ejemplos que son sangrantes para todos en cuanto a lo que es el reparto de los fondos que se han producido durante la pandemia. Insisto, los ayuntamientos no hemos recibido un solo euro durante la pandemia del gobierno de la nación para afrontar los gastos. Tampoco lo hemos recibido respecto de Filomena. Y por eso no soy particularmente optimista en relación con la gestión y la aplicación que de estos fondos se puede hacer desde el gobierno de la nación. Si hay algo que me infunde ánimo y esperanza es que la Unión Europea va a estar muy encima, que la Unión Europea va a establecer o ha establecido mecanismos de control rígidos, entre los cuales los desembolsos van a ser sucesivos, no se va a desembolsar de una sola vez, entre los cuales los proyectos van a ser supervisados, va a haber que hacer fichas que justifiquen el cumplimiento para poder ir desembolsando los fondos correspondientes, pero es lo que me infunde cierto ánimo y cierto optimismo, así como también me infunde esperanza que como las administraciones no tenemos la capacidad para gestionar el maná de fondos europeos que va a llegar, las empresas van a tener que tomar una parte importante y confío más en la agilidad que tengan las empresas para poder gestionarlos que en la agilidad que podamos demostrar desde las administraciones, sobre todo visto el porcentaje de fondos europeos. Pero sí, desde luego lo que no espero es que o no me llevo a engaño. Ojalá el gobierno hiciera lo que tenga que hacer. Ojalá hiciera lo que tenga que hacer. Yo en eso soy muy claro. Estamos en una situación tal que lo único que deberíamos desear es que este gobierno por una vez acertara. Porque como no acierte con los fondos europeos, la oportunidad que vamos a perder en España y la situación a la que nos va a conducir la pandemia y las consecuencias económicas y sociales es un abismo de consecuencias desconocidas para la situación y la estabilidad institucional y económica de España. Por tanto, ojalá el gobierno acierte con la gestión de los fondos europeos. Pero la realidad es que después de 8 presentaciones por parte de Pedro Sánchez del mismo plan, ni las comunidades autónomas, y lo he hablado con presidentes autonómicos, ni los ayuntamientos tenemos prácticamente una sola noticia de cuál va a ser la forma de distribución y la forma de gestión de los fondos europeos. Puede ser que a la tenor de la noticia que hemos visto ya lo sepan en la Generalitat de Cataluña, pero desde luego en las comunidades autónomas, en el resto de comunidades autónomas no hay demasiadas noticias y en los ayuntamientos tampoco. Y me parece un error histórico por parte de este gobierno, porque una cosa es que en una situación de política o tiempo ordinario uno se pueda permitir determinadas frivolidades y se pueda permitir determinadas cuestiones de índola pura y exclusivamente política, y otra es que cuando, insisto, y tenemos que afrontar el mayor reto histórico que nos tenemos que enfrentar en nuestro periodo reciente, en nuestra historia contemporánea, el gobierno decide hacer de su capa un sayo y entender que los fondos europeos no deben contribuir al mejor futuro de España y de los españoles, sino a la mejor permanencia y estabilidad del gobierno de la nación. Confundir los intereses de Pedro Sánchez con los intereses de España es un muy flaco favor a los españoles, pero hemos visto
que lo han hecho en numerosas ocasiones. Por tanto, sí, respondiendo a tu pregunta, yo desde luego respecto a este gobierno no me quiero llevar a engaño, deseo fervientemente que acierte, porque oye, yo soy un patriota y lo que quiero es que España y los españoles pasemos lo antes posible este trago y soy consciente de la importancia de los fondos europeos, pero no me llevo a engaño. ¿Por qué? No solo por lo que ha sucedido con este gobierno antes, sino porque en este momento, cuando parece ser, por lo que dicen los medios de comunicación, que se va a producir el primer desembolso de 9.000 millones de euros en fechas próximas, insisto, ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos sabemos absolutamente nada al respecto, ni por supuesto podemos dimensionar los equipos de gestión que debamos poner en práctica, que debamos poner en pie para poder hacerlo. Nosotros hace 4 semanas presentamos el plan de recuperación del Ayuntamiento de Madrid. Estamos hablando de más de 105 proyectos que tienen un valor de 3.800 millones de euros. Por cierto, yo lo dije en aquel momento, yo no me voy a enfadar con el gobierno porque no me dé los 3.800 millones de euros. Ya supongo que mi obligación es pedir todo aquello que creo que encaja con los fondos europeos en la Ciudad de Madrid. Pero como supongo que esta es la obligación de todas las instituciones habrán hecho lo mismo. Y por tanto, no todos vamos a poder acceder a todo lo que vamos a pedir. Yo cumplo mi obligación, pero espero que el gobierno cumpla con su obligación y entienda que sin nosotros, que sin los ayuntamientos, no va a ser capaz de gestionar adecuadamente estos fondos. Muy bien. Joaquín, ¿te me ha pedido la palabra? Ahí, señorita. Breve, por favor. Sí, muy breve. Gracias, Graciano. Antes también te había pedido la palabra en otra intervención. Alcalde, eres un crack. Subrayar 2 cuestiones que hasta ahora no habían aparecido en todo el seminario, y es un poco hablar de mi libro. La España del empresariado y del emprendimiento, tras pandemia y ante pandemia, sin seguridad, no se puede llevar a cabo. Has citado los planes de seguridad y de emergencia, has citado los servicios públicos que presta el ayuntamiento, sobre todo desde policía, en la seguridad en las calles. Antes, cuando se hablaba del turismo, no se ha ponderado nunca el sol, la playa, los alojamientos, pero no que este país es de los más seguros de Europa y, por tanto, el más seguro del mundo. Y no es una butade. Madrid es insegura en función de la población que tiene. Castilla y León es la comunidad autónoma con 8 provincias que solamente tienen menos seguridad que La Rioja, que Asturias y que Extremadura. Es decir, que bueno, la pregunta no es pregunta, es simplemente subrayar el acierto, a mi juicio, que has tenido en citar lo que supone la seguridad para el emprendimiento. Sin seguridad, desde luego, es imposible llevar a cabo esa tarea. Gracias. Muy bien. Claro, el comisario. Vasco a la sardina, muy bien. Es cierto. La señora, ¿Y no será más fácil traer el trapo cada vez que venís, no volver? Digo yo, no sé. Casi me da tiempo a explicar por qué han echado a Redondo. Buenas tardes. Una de las cosas que ha comenzado diciendo en la exposición ha sido que dentro del no demasiado grande margen de maniobra que tienen los ayuntamientos para la reactivación o en la activación económica es la atracción de empresas, el esfuerzo por la atracción de empresas. En el Ayuntamiento de Aranda ahora mismo es uno de los campos que están explorando, salvando las distancias entre Aranda y Madrid, cuáles podrían ser unas claves comunes o unas claves genéricas que puedan servir para esa tarea. Y cuando un ayuntamiento lleva décadas viendo como una de las cuestiones más importantes, no solo para la promoción económica, sino también para la social, para la turística, como son las infraestructuras de comunicación, lleva siendo olvidada por el Gobierno nacional, independientemente del color político del alcalde o alcaldesa y del Gobierno de la nación, ¿qué tiene que hacer un alcalde? Un alcalde nunca tiene que dejar de pedir aquello en lo que cree, eso desde luego, y tiene que ejercer todos los medios de presión que estén a su alcance, sea su partido el que gobierna en la nación o no sea su partido el que gobierna en la nación, porque al final la disciplina de partido, y en esto soy un poco heterodoxo, no se puede imponer sobre la lealtad que le debes no solo a los que te votaron, sino al conjunto de los ciudadanos del municipio en el que tú gobiernas. Y por tanto, si tú de verdad crees firmemente que hay una determinada infraestructura que no se ha ejecutado y que es imprescindible para el desarrollo económico, lo que tiene que hacer el alcalde es ir de frente, es ir con todas las de la ley y reclamarle al gobierno, sea de su partido o sea de otro partido, que tiene que ejecutar esa infraestructura. ¿Por qué?
porque es la única forma en la que tú además te puedes ganar credibilidad frente a tus vecinos. Es decir, tus vecinos te van a valorar en función de tu actuación política, de tu capacidad de gestión, pero también de la capacidad que demuestres de transmitirles que ellos están por encima incluso de las siglas del partido al que tú representas, cuando crees que es una cuestión de estricta justicia y que se corresponde con las necesidades del municipio correspondiente. Por tanto, el alcalde en todo caso tiene que pedir en cada momento lo que crea que es necesario para eso esto, y si eso supone que el partido sea distinto, decirlo abiertamente, y si se supone que sea tu partido, oye, pues decirlo también, y no achantarte ni achicarte, ni que eso no te pueda pasar factura, porque al final quien te va a pasar la factura no es tu partido sino los ciudadanos, y al final, aunque tu partido te pasara factura, que alguna vez ha podido pasar, aunque tu partido te pasara factura, es mejor, estoy convencido, en la valoración que hagan los ciudadanos de ti, que tu partido te haya pasado factura. En relación con cuáles pueden ser, hombre, yo creo que Aranda desde luego tiene una ventaja competitiva importante, que es precisamente su situación geográfica. Yo creo que esté a medio camino de Burgos, que también esté a medio camino de Valladolid y de Soria, que sea el principal centro de población que hay en toda esta zona de Burgos, yo creo que desde el punto de vista de su situación en la península y de la logística, que cada vez va a adquirir más importancia, porque todos somos conscientes de la situación de la logística y de la distribución en estos momentos, donde cada vez los operadores de Internet tienen mayor capacidad de penetrar en los distintos segmentos de población y por tanto de llevarte un paquete hasta tu casa, más allá de las tradicionales compras que se pueden realizar en un centro comercial sin conocer profundamente Aranda, y esto de dar consejos es muy difícil desde la ciudad de Madrid, pero yo creo que la gran ventaja competitiva desde luego de Aranda, si tuviera que decirlo, es precisamente la situación que tiene y la relación con la logística de distribución que se puede producir, teniendo en cuenta más que en Aranda, por otra parte, hay polígonos industriales y hay grandes empresas que también están aquí establecidas, pero insisto, cuando tú estás a medio camino de Burgos desde Madrid, cuando eres la continuación natural hacia el País Vasco, cuando al mismo tiempo desde Burgos a Miranda Ebro prácticamente hay la misma diferencia que desde Burgos hasta Aranda, y cuando estás en el cruce de caminos que te supone ir por la ribera hacia Peñafiel, hacia Valladolid, o querer irte hacia Soria, yo creo que esa es una de las grandes bazas competitivas que en un mundo en el que la logística cada vez va a tener más importancia de distribución puede tener Aranda. Las redes, que están que arden, a ver. Bueno, aquí en redes nos pregunta Valeria Mandru. Muchas gracias por la ponencia intensa. ¿Tienen alguna medida medida en mente para compaginar la avidez de los ciudadanos de retomar su vida social, laboral, familiar y una posible nueva ola de COVID? Nosotros somos conscientes, ya te he dicho, de que estamos en una incidencia que está acumulada, que está subiendo en los últimos días, pero también que tenemos como ponderar todos los factores, es decir, dentro de la incidencia acumulada, dónde se está produciendo ese alza, y yo creo que todos somos conscientes de que se está produciendo intensamente en el segmento de la población joven. No es una cuestión de culpar a los jóvenes, yo creo que todos hemos tenido 20 años y todos somos conscientes de lo que es estar durante más de 15, 16 meses en las situaciones de restricciones que han tenido que vivir. En segundo lugar, es lógico que ellos han visto que el calendario de vacunación, y que si uno de los principales motivos que les decíamos para que respetaran era, oye, que puedes contagiar a tus padres o tus abuelos, y tus padres y tus abuelos ya han sido vacunados, pues no les vamos a decir, no les vamos a culpar porque puede haber habido una cierta relajación. Lo que les vamos a pedir en su caso es que hagan ese último esfuerzo. Y por cierto, los jóvenes en Madrid se ha abierto en la cita voluntaria de vacunación, y solo el primer día hubo más de 100.000 jóvenes que voluntariamente pidieron cita para vacunarse, lo cual también da una idea del compromiso que tienen. Pero por tanto, yo insisto, hay que ponderar dentro del alza del aumento de incidencia dónde se produce ese aumento, si está penetrando en todos los colectivos que ya han sido objeto de vacunación, que sería lo verdaderamente peligroso, y en segundo lugar, si este aumento está repercutiendo en la misma intensidad y en la misma proporción en lo que es el número de hospitalizaciones, en lo que es el número de camas UCI utilizadas y en lo que es el número de fallecimientos. Y a partir de ahí tomar las decisiones que correspondan. Pero lo que no podemos olvidar, desde luego nosotros en Madrid lo entendimos así, no podíamos olvidar en su momento que era necesario tener una cierta reactivación de la vida económica, social y cultural de la ciudad. Lo que no podemos olvidar en este momento es, insisto, no es un mensaje dramático, sino un mensaje realista. Va a ser el otoño más difícil
el otoño más difícil en términos económicos y de empleo, a pesar del rebote que se va a producir en el PIB, porque, entre otras cosas, los ERTEs van a tener que acabar concluyendo, se va a producir el vencimiento de los créditos ICO, va a haber que renegociar muchísimos de los créditos ICO y, por tanto, se puede producir un otoño dificilísimo desde el punto de vista económico y social, y no podemos retrasar mucho más el lanzamiento. Antes habéis hablado del turismo. Una de las cosas que nos pasa en España es que no somos capaces de salir aún ahí fuera y desmentir los tópicos que hay sobre España. Es decir, cuando estamos empezando la recuperación del turismo, que es una de nuestras principales industrias, por cierto, de la que nos tenemos que sentir especialmente orgullosos, porque del turismo nos tenemos que sentir especialmente orgullosos en España, es la excelencia desde el punto de vista de un sector clave de nuestro modelo productivo, pero si de repente se están saltando todas las alarmas porque está subiendo el aumento de la incidencia, tendríamos que salir a todos aún ahí fuera y hacer una ofensiva diplomática, comercial y económica a decir que venir a hacer turismo a España es seguro, porque todo el sector del turismo ha hecho sus deberes, ha adoptado todas las medidas necesarias y, por tanto, que no tenemos que poner en duda la capacidad del sector turístico en estos momentos, porque, insisto, no podemos retrasar más el inicio de la recuperación económica. Venga, la última. Pero sí, a ver si no da tiempo, porque no quiero que... No te preocupes. Vamos allá, rápido. Buenas tardes. Gracias por venir, alcalde. Encantado. En primer lugar, quería darle las gracias porque muchos colegas empresarios me han dicho, joder, llevamos unos meses, esto hace un par de meses, que hemos vivido gracias a Madrid, sobre todo el sector agroalimentario, porque usted y sobre todo su colega Ayuso, que es quien lleva la comunidad, pues tenían unas normas un poco más flojas o bastante más que las que teníamos aquí y en otros sitios. Por lo tanto, gracias, porque muchos empresarios y sobre todo pequeños de la zona a día de hoy sobreviven por las decisiones tomadas por ustedes. Y luego, yo percibo de toda la vida una grandísima sintonía entre Aranda y Madrid. El tema es que tenemos un problema, que los unos por los otros la casa sin barrer, y el AVE que tenía que haber pasado paralelo a la 1 por aquí, pues se nos escapó y ya le hemos visto el pelo. Entonces, ahora que tenemos la patata caliente con el tema de las mercancías y por lo cual nos llevan vacilando no sé cuántos años, le pediría que nos eche una mano en conjunto con nuestra alcaldesa y demás, para que usted, ahora que es un crack y que es respetado por todo el país, pues por lo menos que se una a la alcaldesa de Aranda y a quien haga falta, y de una santa vez abramos ese túnel de Somosierra y el tren y las mercancías del mismo funcionen. Y si de paso metemos el AVE, pues cojonudo, que sería genial poder ir a Madrid en 45 minutos y tendría allí a todos los arandinos a tomar una Coca-Cola, y los madrileños podrían venir a comer el lechazo y tomar el vino en otros 45 minutos, por lo cual, genial. O sea, sería Almeida el rapidillo. Eso es. Tan rápido como habla, porque si lo hace así de rápido está garantizado, antes de que acabe la legislatura. Bueno, ya se además ahora sin Ábalos igual es más fácil. Alcalde. Lo que podemos hacer es vengo a ver a la alcaldesa y cerramos como reclamamos eso. Vale. A ver. Hay otra pregunta allí del señor de Tirantes. Jesús Tudanca, una referencia empresarial. Bueno, con lo que decía Jorge de lo del ferrocarril, yo efectivamente el tema de mercancías cuanto antes, porque es vergonzoso que no esté en marcha. En cuanto al tema de del tren de pasajeros, bueno, pues eso hay que decirlo a la presidenta Ayuso, que siga creciendo Madrid hacia el norte y que las poblaciones ya hasta Buitrago ya tengan tren de cercanías, y el día que Buitrago tenga tren de cercanías, estamos ya en Aranda y estamos en Burgos. Eso con seguridad. Eso es mi opinión. Sí, pero bueno, él, en cuanto él es alcalde, no es ministro de Transportes. Sí, sí. Ya. Pero por ahora. Empuje. Bien. Nada más ¿Has visto lo que te quieren aquí, alcalde? Sí, desde luego. Alcalde. Sí me gustaría que, en fin, lógico. Con lo bien que estoy de alcalde. Has hablado muy bien de Madrid, has hablado de muchos logros, normal y además que casi todos son ciertos. No lo discuto, pero ¿cuáles son tus espinas clavadas de cosas que ves mal en Madrid, rematadamente mal, y tienes que solucionarlo?
Seguro que de eso, no sé, nos gustaría que nos dijeras algo. Cuestiones que veo rematadamente mal. Hombre, rematadamente mal no veo ninguna, si te digo la verdad. Es decir, yo creo que hay cuestiones que tenemos que solucionar, que son mejorables. Por ejemplo, hay determinadas obras, infraestructuras que todavía nos quedan pendientes de acometer en la ciudad de Madrid. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en el ámbito de la limpieza, que no está lo suficientemente limpia la ciudad de Madrid como a todos nos gustaría. Y ahí acabamos de sacar un contrato de limpieza que esperamos que lo pueda solucionar. Nosotros siempre denunciamos en la oposición que el estado de la conservación de la ciudad era fundamental, porque eso permitía, poder circular por aceras, por calzadas, por zonas verdes, por parques, por zonas infantiles que estuvieran en un buen estado de conservación, y eso requiere una inversión y eso requiere tener capacidad de gestión. Me gustaría también solucionar determinados problemas de convivencia que todavía se producen en la ciudad de Madrid. Yo creo que Madrid es una ciudad muy segura, como hemos dicho anteriormente, pero que todavía determinadas cuestiones como la ocupación o como las riñas que hay entre bandas latinas todavía en determinados momentos en la ciudad de Madrid, yo creo que tenemos que poner especial atención para que eso mejore y para que no se vea afectada la convivencia, al mismo tiempo que también te diría que podemos hacer una mejora todavía de la movilidad en la ciudad de Madrid, tener mayor capacidad de transporte público, generar infraestructuras como pueden ser el acceso mediante Busbao. Creo que el de la A6 es un ejemplo, el Busbao por el que más gente accede a la ciudad de Madrid en transporte público vía autobús es la carretera a La Coruña, porque tiene un Busbao. Si fuéramos capaces de hacer Busbao conjuntamente con el Ministerio de Fomento y con la Comunidad de Madrid, yo creo que sería extraordinariamente bueno en el conjunto de carreteras nacionales que dan acceso a la ciudad. O al mismo tiempo, a mí también obviamente me preocupa la situación social que se puede producir en la ciudad de Madrid como consecuencia de la crisis económica que estamos viendo, ¿no? Lo que vimos durante la pandemia, y por tanto todas aquellas personas que necesitaban ayuda alimentaria, las personas que todavía la siguen necesitando ahora, la cantidad de personas que todos los días acuden a los servicios sociales del ayuntamiento. Y eso yo creo que es uno de los mayores peligros que tenemos como consecuencia de la pandemia, porque si atendemos a la crisis de 2008, efectivamente se produjo un parón social, es decir, por primera vez las generaciones veían que no iban a tener mejores posibilidades de vivir que los que les habían antecedido, y eso no había pasado en España desde hacía mucho tiempo. Tú veías siempre que podías vivir mejor que tus padres o que tus abuelos, que tenías las oportunidades para poder lograrlo a partir de la crisis del 2008 y del 2012, y además eso se combina con que efectivamente desde el punto de vista educativo y académico no había habido nunca una oferta formativa tan amplia y excelente, ni tantos licenciados universitarios. Eso produjo un caldo de frustración que fue aprovechado precisamente por la aparición del populismo de extrema izquierda, que es Podemos, que partiendo de una base que era cierta, y por tanto el descontento social como consecuencia de la crisis económica, de las situaciones de desigualdad que se podían producir, ya generó su propio marco político, que ese ya no tenía absolutamente nada de cierto, y nos arriesgamos a que si no sabemos solventar ahora la cuestión de la cohesión social de manera acertada, pueda suceder exactamente lo mismo, que se vuelvan a exacerbar los ánimos del populismo y por tanto que vayamos a una desestabilización de nuestro marco institucional, que suficientemente tocado está ya por el desafío independentista, el desafío nacionalista y también el desafío que hay desde Podemos. Yo creo que eso son tareas pendientes y que desde luego en Madrid vamos a tener que trabajar por mejorarlas rápido. Muy bien. Señores, llevamos ya 1 hora y pico. Ha sido un honor. Alcalde. Madrid, Castilla y León tienen algo en común. Como sabes, cielos altos y horizontes lejanos. Un gran futuro para ambos, para su alcalde y para España. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. Les espero mañana a las 11. A las 10, perdón. Sí.
Tu currículum no dice que organizaste tu poco tiempo libre para estudiar la carrera que siempre quisiste. O que tras años sin estudiar, decidiste especializarte con un máster para crecer profesionalmente. No dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Eres más de lo que se ve.